Así es útil la conferencia. El motivo formal de la visita es entregarle al presidente de Chile, Gabriel Boric, una carta manuscrita del presidente peruano Pedro Castillo, que está arbitrariamente preso en un penal, incomunicado con su familia exiliada en México, y a quien también le dificultan el acceso a sus abogados extranjeros argentinos, sobre todo a Zaffaroni y a mí. Pero también el motivo académico es esta breve conferencia, breve porque tengo que tomar un avión en pocos minutos prácticamente, pero quiero aprovechar la oportunidad de estar en esta casa de estudios con la historia que tiene Chile vinculada a la reivindicación de los derechos humanos. La última vez que estuve en Chile fue hace unos años como becario de la UEL en la Universidad Católica, no muy lejos de acá, vivía acá cerca de Río Mapocho, y me juntaba con Guzmán Tapia, el juez chileno que procesó a Pinochet, que tiene un libro, creo que es Memorias desde el límite de los bordes, que me entregó personalmente, y Guzmán Tapia es mencionado por Castillo en la carta que le dirige a Boric, y también junto a Pierre Sané y Baltasar Garzón intentó apresar a Pinochet. Baltasar Garzón aplicando la jurisdicción universal desde España y Pierre Sané como director de Amnistía Internacional desde Londres. Yo me encontré con ambos en la Universidad de Lanús en la carrera de Derechos Humanos hace un par de años, y con Guzmán Tapia aquí en Chile hace unos años como becario de la OEA. Hoy el motivo que me trae acá un poco es el mismo, que es la defensa de los derechos humanos en nuestra región, en América Latina, y sobre todo en el Perú, donde con Zaffaroni asumimos la defensa internacional de Pedro Castillo, el presidente arbitrariamente destituido, cuya vacancia es inconstitucional, y centralmente me gustaría aprovechar estos pocos minutos para explicar en qué se basa la defensa que hacemos de Pedro Castillo. Bueno, la vacancia es inconstitucional. La forma en que se llevó adelante la destitución de Castillo es inconstitucional y en consecuencia es nula. ¿Por qué decimos que la vacancia es inconstitucional? Porque se instrumentó violando 3 artículos de la Constitución peruana, y porque también se instrumentó violando un artículo del reglamento del Congreso peruano. Se llevó adelante sin moción y con menos votos de lo que exige la ley. Todo esto vicia la legalidad de la vacancia contra Castillo, volviendo nula su destitución. Nosotros entendemos que la alternativa jurídica es la restitución del presidente Castillo, incluso o para que se le haga un juicio político, pero conforme a derecho, lo que hasta ahora Pedro Castillo no tuvo. Antes existía una distinción en derecho que era el derecho de fondo y el derecho de forma, y eso significaba que la forma era menos importante que el fondo, y la forma era el proceso, el derecho procesal. Nosotros entendemos que las formas importan mucho y que el respeto del debido proceso es esencial en una democracia, como dice Norberto Bobbio. Yo siempre recuerdo esa frase de Bobbio, donde él dice que el procedimiento es el corazón de una democracia. Siempre me había parecido una frase en algún punto superficial, pero ahora que soy abogado de Castillo me doy cuenta de lo importante que encierra esa oración de Norberto Bobbio, porque violando las reglas del debido proceso, violando las formalidades del procedimiento, se puede hackear una democracia y se puede arrinconar la soberanía y la voluntad popular, como pasa actualmente en Perú en la prisión arbitraria de Pedro Castillo. Castillo no quería renovar las concesiones de Fujimori. Castillo quiere convocar una asamblea constituyente y generar una constitución nueva del pueblo y para el pueblo, que incorpore finalmente la cuota indígena en la Constitución, para que los pueblos originarios peruanos puedan finalmente estar representados en el Congreso del Perú, que hoy es una institución que tiene el 90% de desaprobación social. Es decir, una constitución nueva y representativa, muy diferente de la constitución neoliberal y apócrifa que tiene Perú hoy. En algún punto Perú y Chile están en el mismo debate, que es generar una constitución nueva. Terminar Chile con la constitución de Pinochet. Guzmán Tapia quería una constitución para Chile que contuviera cuota indígena, y no es muy distinto de lo que quiere Pedro Castillo para el Perú. Y por eso fue destituido. Fue destituido por ser un maestro pobre rural de Cajamarca y por no haber negociado con el fujimorismo. Les pongo un par de ejemplos. Nosotros vimos cómo la, entre comillas, presidenta del Perú recibió autorización del Congreso para hacer una serie de viajes que no le dieron ningún resultado positivo al país, pero lo interesante es que ese mismo Congreso que autoriza a Boluarte, cuyo régimen ya asesinó a 75 personas
persigue a periodistas serios como Hildebrand, promueve la censura, coarta la libertad académica, envía tanques a la Universidad de San Marcos, esa presidenta ilegítima es autorizada por el Congreso Fujimorista a salir del país. Y Pedro Castillo, que era un presidente legítimo del Perú, no le autorizaban ni siquiera a salir del país. No lo autorizaban a ver al Papa Francisco, cuando el Papa Francisco sí lo había invitado, a diferencia de Boluarte, que se invitó sola. Líderes europeos habían invitado a Castillo y él no pudo ir a verlos porque el Congreso no lo autorizó. Imagínense cómo iba a poder gobernar Castillo con un Congreso que ni siquiera lo dejaba salir del país a cumplir con su propia misión, que era representar a su país en el mundo. Es solo una muestra de todos los hostigamientos antidemocráticos que padeció Castillo durante su gestión de gobierno, que termina el 7 de diciembre con una destitución ilegal. Y ahora voy al derecho de forma. El derecho procesal importa en una democracia, los procedimientos importan. Incluso si el discurso era equivocado,